Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. En Primera Clase, las canciones que cambiaron la historia. Hay canciones que duran apenas unos minutos y, sin embargo, son capaces de sobrevivir durante generaciones. Canciones que han sonado en la radio, en el cine, en conciertos multitudinarios y también en momentos muy íntimos de nuestras vidas. Algunas nacieron casi por casualidad. Muchas estuvieron a punto de no publicarse. Y sin saberlo, terminaron convirtiéndose en parte de la historia de millones de personas. Hoy te invitamos a hacer un viaje diferente. En este recorrido hablaremos de creatividad, de guerra y de paz, de pérdidas irreparables, de rebeldía, de esperanza y de superación. Conoceremos historias de estudios de grabación improvisados en algunas mansiones, de decisiones que desafiaron a las discográficas, de canciones que fueron censuradas y de otras que encontraron en el cine una segunda vida. Porque detrás de cada acorde hay una decisión. Detrás de cada verso, una experiencia. Y detrás de cada gran canción, una historia que merece ser contada. Así que acomódate, sube un poco el volumen y prepárate para escuchar la música de una forma completamente distinta. Comienza nuestro viaje. Bienvenidos a En Primera Clase. Hay una escalera que invita a mirar hacia el cielo. Un carrusel que desató una revolución sonora. Una obsesión convertida en baile. Una bomba que cambió la historia. Un número que recuerda el rostro más joven de la guerra. Un canto a la fraternidad entre quienes nunca quisieron combatir. Una historia de atracción tan incómoda como humana. Un padre preguntándose si volverá a abrazar a su hijo. Un mensaje de consuelo para quienes sienten que ya no pueden más. Un grito contra el odio y la violencia. Un muro levantado contra la uniformidad. Y un artista que, frente a la adversidad, decidió seguir adelante. 12 canciones, 12 historias. Y una misma pregunta. ¿Cómo pudieron cambiar nuestra forma de escuchar el mundo?
Comenzamos con Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Si tuviéramos que elaborar una lista con las canciones más influyentes de la historia del rock, es muy probable que Stairway to Heaven apareciera en los primeros puestos. Sin embargo, lo más curioso es que nunca fue publicada como sencillo en el Reino Unido. Led Zeppelin pensaba que aquella composición debía escucharse dentro del álbum completo, como parte de un viaje musical y emocional. Fue una decisión arriesgada, y el tiempo terminó dándoles la razón. En 1970, el grupo buscaba alejarse del ambiente frío y controlado de los grandes estudios de grabación. Encontró el lugar perfecto en una antigua mansión rural llamada Heathey Grange. Allí no había horarios rígidos ni ejecutivos vigilando cada toma. Había libertad, y en ocasiones la libertad es el mejor productor musical. Jimmy Page llegó con una idea de guitarra acústica que llevaba tiempo desarrollando. Poco a poco se unieron John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant. Lo que comenzó como una sencilla progresión de acordes fue creciendo hasta convertirse en una composición de casi 8 minutos, algo completamente inusual para la radio de la época. La letra ha generado todo tipo de interpretaciones. Su imagen más conocida habla de una mujer convencida de que todo puede conseguirse. El título literalmente significa escalera hacia el cielo, pero esa escalera no es un lugar físico. Es una metáfora del camino que recorremos buscando un sentido, unas respuestas o la propia plenitud. A lo largo de la canción aparecen decisiones, dudas y la idea de que siempre existe la posibilidad de cambiar de rumbo. Robert Plant nunca quiso imponer una única interpretación, prefería que cada oyente encontrara la suya. La canción también estuvo rodeada de polémica. Durante años circularon teorías sobre supuestos mensajes ocultos y se reproducía al revés, algo que la banda siempre negó con ironía. Décadas después llegó otra controversia. Una demanda que sostenía que la introducción se parecía a una composición anterior del grupo Spirit. Tras un largo proceso judicial, los tribunales concluyeron que Led Zeppelin no había infringido los derechos de autor. Más allá de las polémicas, su legado es inmenso. Ha influido en generaciones de músicos, ha sido elegida repetidamente entre las mejores canciones de todos los tiempos y continúa emocionando a quienes la descubren por primera vez. Ahora que conoces parte de su historia, escucha con atención cómo la música va creciendo paso a paso, cómo cada instrumento entra en el momento justo y cómo la letra deja abiertas preguntas que cada oyente responde de una manera diferente. Porque algunas canciones no ofrecen respuestas, ofrecen un viaje. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean
a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder, you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Nuestra siguiente parada nos lleva apenas unos años antes, a una época en la que el rock comenzaba a endurecer su sonido y algunos músicos querían demostrar que la energía podía ser tan importante como la melodía. Lo que nació como un desafío artístico terminaría convirtiéndose, de manera completamente involuntaria, en una de las canciones más mal interpretadas de la historia. La siguiente canción tiene como protagonistas a 4 jóvenes de Liverpool que ya habían cambiado el mundo una vez y que todavía eran capaces de sorprenderlo. The Beatles. Helter Skelter. Si existe una canción capaz de demostrar que los Beatles nunca dejaron de reinventarse, esa es Helter Skelter. Publicada en 1968 dentro del conocido como Álbum Blanco, sorprendió a quienes todavía asociaban al grupo con las melodías amables de sus primeros años. Aquello era otra cosa: guitarras distorsionadas, una batería poderosa y una energía casi salvaje que muchos consideraban un precedente del hard rock e incluso del heavy metal. Todo comenzó con un comentario en la prensa musical. Paul McCartney leyó que un grupo había grabado la canción más ruidosa y feroz de la historia. Aquella afirmación despertó su espíritu competitivo. Si alguien podía llevar el rock un paso más allá, pensó, debían ser los Beatles. Así nació Helter Skelter, una expresión británica que designa esos grandes toboganes en espiral de las ferias. En sentido literal, significa un descenso rápido y desordenado. McCartney utilizó esta imagen como metáfora de una caída vertiginosa, de una pérdida de control que se transmite en cada acorde. En el estribillo se repite el título Helter Skelter, acompañado de frases como When I get to the bottom, I got back to the top of the slide, que podría traducirse como cuando llego al final, vuelvo a subir a lo más alto del tobogán. Más que hablar de violencia, la canción refleja un ciclo incesante de energía, vértigo y movimiento. Es la emoción de lanzarse una y otra vez sin querer detenerse. Sin embargo, pocos años después, aquella idea inocente quedó marcada por una de las páginas más oscuras de la historia reciente de los Estados Unidos. En 1969, Charles Manson interpretó deliberadamente varias canciones del Álbum Blanco como supuestos mensajes dirigidos hacia él. Convencido de que anunciaban una inminente guerra racial, bautizó esa fantasía con el nombre de Helter Skelter. Nada de aquello tenía relación con la intención de los Beatles, pero Manson utilizó esa interpretación para justificar los terribles asesinatos cometidos por los miembros de su secta, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. La conmoción fue enorme. Durante años hubo quien intentó establecer un vínculo entre la canción y aquellos crímenes. Paul McCartney lo rechazó simplemente con absoluta claridad. Explicó que Helter Skelter hablaba únicamente de un tobogán de feria y de la sensación de velocidad y descontrol que produce descender por él. Convertir esta metáfora en una llamada a la violencia era una manipulación nacida de la mente enferma de Manson, no del mensaje de la obra. Con el paso del tiempo, la canción ha recuperado el lugar que merece, el de una composición revolucionaria que abrió nuevos caminos al rock y demostró que los Beatles aún eran capaces de sorprender al mundo. Su fuerza sigue intacta, pero también nos recuerda una lección importante. Una obra artística puede ser tergiversada aunque su verdadero significado permanezca inalterable. Escucha ahora esa intensidad con una perspectiva diferente. Detrás del ruido, de las guitarras y de la aparente agresividad, no hay una invitación al odio, sino el deseo de romper los límites de la música popular de su tiempo. Tell me, come on down.
top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But don't you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you. Tell me around, for you may be a lover, but you ain't no dancer. Look out, the scoundrel. The scoundrel. The scoundrel. Well, look out, the scoundrel. To coming down fast. Yes, she is. Yes, she is. Coming down Es curioso cómo una misma canción puede tener dos historias completamente distintas. La primera es la que imaginaron sus autores cuando la compusieron, la segunda, la que el tiempo termina escribiendo alrededor de ella. Helter Skelter nació como un experimento musical, una demostración de que los Beatles podían sonar más duros que nadie. Sin embargo, la tragedia provocada por Charles Manson hizo que durante años muchas personas la escucharan con un prejuicio que nunca mereció. Afortunadamente, la música también tiene la capacidad de reinventarse y de asociarse a recuerdos mucho más luminosos. Y eso es precisamente lo que ocurrió con nuestra siguiente protagonista. Bastaron unos compases y una inolvidable escena de cine para que millones de personas, en todo el mundo, quisieran levantarse de su asiento y ponerse a bailar. Pero detrás de aquella aparente celebración del movimiento y la libertad también existe una historia poco conocida. Una canción que en realidad nació inspirada por una idea completamente diferente y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes himnos de los años 80. Es el momento de abrir las puertas de un gimnasio muy especial y descubrir por qué Michael Sembello hizo historia con Maniac. Hay canciones que nacen para una película, y hay películas que terminan perteneciendo para siempre a una canción. Maniac formó parte de ese reducido grupo de temas que acabaron definiendo toda una época. Basta escuchar sus primeros compases para que la memoria nos transporte inmediatamente a Flashdance, estrenada en 1983 y a una de las secuencias más recordadas de la historia del cine musical. Sin embargo, lo más sorprendente es que la canción que todos asociamos con el esfuerzo, la superación y el baile, no fue escrita pensando en una bailarina. Michael Sembello, músico de estudio que había trabajado con artistas como Stevie Wonder, comenzó a componer una canción inspirada en una película de terror, Maniac.
Su primera idea hablaba de un asesino obsesionado que recorría las calles como un auténtico maníaco. Cuando los productores de Flashdance escucharon la melodía, les fascinó su fuerza, pero necesitaban una letra completamente distinta. Sembello y el letrista Dennis Makowski reescribieron el tema casi desde cero, conservando la energía de la música, pero transformando al personaje en una joven obsesionada con alcanzar su sueño de convertirse en bailarina profesional. El estribillo repite una frase que se hizo mundialmente famosa: "Says a maniac, maniac on the floor", traducida como "es una maníaca o una auténtica obsesionada sobre la pista". Lejos de hablar de enfermedad o violencia, la palabra maniac simboliza aquí una entrega absoluta, esa pasión que lleva a una persona a entrenar una y otra vez, a levantarse después de cada caída y a no rendirse nunca. Y esa idea conectó con millones de personas porque, en el fondo, todos hemos sido un poco maníacos cuando perseguimos aquello que realmente amamos. La película multiplicó el éxito de la canción. La escena en la que Jennifer Beals interpreta la coreografía final, aunque en realidad contó con dobles para las secuencias más complejas, se convirtió en un icono del cine de los años 80. Maniac alcanzó el número 1 en Estados Unidos, recibió una nominación al premio Oscar a la mejor canción original y terminó siendo una referencia imprescindible de la cultura popular. Más de 4 décadas después, sigue sonando en anuncios, series de televisión, películas y competiciones deportivas. Su ritmo continúa transmitiendo exactamente el mismo mensaje. El talento es importante, pero la perseverancia suele marcar la diferencia. Escucha ahora esta canción pensando en todas las horas de ensayo, de esfuerzo y de sacrificio que hay detrás de cualquier gran sueño. Porque a veces el verdadero éxito no consiste en llegar a la meta, sino en no dejar nunca de perseguirla. Locking rhythms to the beat of her heart.
Hay canciones que consiguen exactamente lo que sus autores imaginan, y otras que terminan teniendo un destino muy diferente. Maniac nació con la intención de acompañar una película y acabó convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Hoy sigue siendo imposible separar sus acordes de aquellas imágenes que marcaron a toda una generación. Pero nuestra siguiente historia cambia por completo de registro. Abandonamos las pistas de baile para enfrentarnos a uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Una canción que, durante años, muchos cantaron sin detenerse a pensar qué estaba diciendo realmente. Un tema con una melodía luminosa y pegadiza que esconde una de las críticas más contundentes contra la guerra y el uso de la bomba atómica. Curiosamente, durante mucho tiempo algunas emisoras evitaron explicar su verdadero significado, quizá porque era más fácil dejarse llevar por el ritmo que enfrentarse al mensaje. En 1980, un grupo británico llamado OMD decidió convertir un capítulo doloroso de la historia en una canción inolvidable. Y lo hizo formulando una pregunta que todavía hoy sigue resonando. ¿Enola Gay tenía que ocurrir? Hay canciones capaces de engañar al oído. Su melodía resulta luminosa, casi bailable, y sin embargo esconden una historia que invita al silencio y a la reflexión. Esto ocurre con Enola Gay, uno de los mayores éxitos de OMD, publicado en 1980. A primera vista parece una brillante composición de pop y sintetizador, pero basta detenerse en el título para comprender que estamos ante algo muy distinto. El Enola Gay era el nombre del bombardero estadounidense B-29 que, el 6 de agosto de 1945, lanzó la primera bomba atómica utilizada en una guerra sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Su piloto, el coronel Paul Tibbets, bautizó el avión con el nombre de su madre. Un detalle tan cotidiano como estremecedor porque aquel hombre quedaría unido para siempre a uno de los acontecimientos más devastadores del siglo XX. Andy McCluskey, cantante y compositor del grupo, tenía apenas 20 años cuando escribió la canción. Le sorprendía que muchos jóvenes conocieran la melodía pero ignorasen el hecho histórico en el que se inspiraba. Su intención no era juzgar a quienes tomaron aquella decisión, sino invitar al oyente a hacerse una pregunta que sigue abierta 80 años después. El estribillo resume esa idea con una frase tan sencilla como poderosa. Enola Gay is mother proud of little boy today, que puede traducirse como Enola Gay. ¿Está una madre orgullosa de Little Boy hoy? Little Boy era el nombre en clave de la bomba lanzada sobre Hiroshima. McCluskey juega con un doble significado. Por un lado recuerda el nombre del artefacto. Por otro, contrapone la figura protectora de una madre con las consecuencias irreparables de aquella misión. ¿Debía hacerse? No ofrece una respuesta. Deja que cada oyente reflexione sobre el precio de la guerra, la responsabilidad política y las consecuencias humanas de decisiones que cambian la historia. Paradójicamente, su ritmo pegadizo hizo que muchas personas bailaran durante años sin reparar en el mensaje, y quizá ahí reside parte de su genialidad. OMD consiguió que una canción sobre la memoria, la destrucción y el peligro nuclear sonara en las pistas de baile de medio mundo sin perder un ápice de profundidad. Más de 4 décadas después, Enola Gay continúa siendo una de las grandes referencias del pop electrónico británico y un ejemplo de cómo la música puede mantener viva la memoria histórica. Porque a veces una melodía no pretende ofrecer respuestas, sino impedir que olvidemos las preguntas. Ahora escucha esta canción con una perspectiva diferente. Detrás de sus sintetizadores hay un recordatorio de que la música también puede ser una forma de memoria. Enola Gay
Si Enola Gay nos recordaba el instante en el que la humanidad descubrió el poder destructivo de la energía nuclear, nuestra siguiente parada nos traslada a otro conflicto que dejó una profunda herida, no solo en un país, sino en toda una generación. Hay canciones que cuentan una historia, otras muestran una estadística, y de vez en cuando aparece una obra capaz de convertir un simple dato en un golpe directo a la conciencia. En 1985, un productor británico tomó una cifra aparentemente insignificante y la transformó en uno de los alegatos antibelicistas más originales de la historia de la música. Ese número era el 19. 19 era la edad media de los soldados estadounidenses enviados a combatir en Vietnam. En la primavera de 1985, una canción muy diferente comenzó a sonar en las emisoras de medio mundo. No tenía un gran estribillo cantado ni una guitarra inolvidable. Su protagonista era una voz narrando datos reales sobre la guerra del Vietnam, pero mezclada con sintetizadores, cajas de ritmo y un efecto digital que, para la época, parecía casi de ciencia ficción. Paul Hardcastle encontró la inspiración tras ver un documental televisivo sobre los veteranos de Vietnam. Entre todos los datos hubo uno que le impresionó especialmente. La edad media de los soldados estadounidenses destinados al frente era de 19 años. Demasiado jóvenes para comprender el alcance de una guerra que marcaría sus vidas para siempre. Ese dato se convirtió en el corazón de la canción. La voz repite una y otra vez, 19, es decir, 19, no como un simple número, sino como un símbolo de juventud, vulnerabilidad y pérdida. A lo largo del tema, también se recuerda que muchos de aquellos jóvenes regresaron con profundas secuelas físicas y psicológicas, en una época en la que apenas se hablaba del estrés postraumático. Una de las grandes innovaciones de 19 fue su producción. Hardcastle utilizó técnicas de muestreo digital conocidas como sampling para incorporar fragmentos de voz procedentes del documental. Aquella combinación de música electrónica y testimonios reales era algo completamente novedoso en el pop comercial y abrió el camino a numerosos artistas que, años después, utilizarían recursos similares. La canción alcanzó el número 1 en numerosos países y recibió varios premios internacionales. Sin embargo, su mayor logro fue otro. Consiguió que miles de jóvenes que quizá nunca habían leído un libro sobre Vietnam se interesasen por aquel conflicto a través de la música. Más de 40 años después, 19 sigue siendo un ejemplo de cómo una canción puede informar, emocionar y hacer reflexionar al mismo tiempo, porque detrás de aquel número no había una estadística. Había miles de rostros, miles de familias y miles de historias interrumpidas demasiado pronto. Ahora escucha esta canción recordando que, en ocasiones, un simple número puede resumir toda una generación. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. 19. In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. 19. In Saigon, a U.S. military spokesman said today more than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers.
psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War. None of them received the hero's welcome. Si Nighting nos recordaba la juventud de quienes fueron enviados al frente de Vietnam, la siguiente canción nos invita a mirar la guerra desde otro lugar. Ya no habla de cifras, ni de estadísticas, ni de estrategias militares. Habla de personas. A lo largo de la historia, millones de soldados han combatido bajo banderas diferentes, defendiendo ideas que muchas veces ni siquiera eligieron. Sin embargo, todos comparten algo: el miedo, la incertidumbre y el deseo de regresar a casa. En 1985, Mark Knopfler escribió una de las baladas más emocionantes jamás dedicadas a esta realidad. No buscaba glorificar la guerra, todo lo contrario. Quería recordar que al final de cualquier conflicto siempre hay perdedores. Hay canciones que necesitan muy pocos acordes para emocionar, y este es el caso de Brothers in Arms, publicada en 1985, y que por supuesto pertenece a esta categoría. Con un ritmo pausado, la inconfundible guitarra de Knopfler y una letra profundamente humana, se ha convertido en uno de los grandes himnos pacifistas de la música contemporánea. Aunque muchos la relacionan con la Guerra de las Malvinas de 1982, el propio Knopfler ha explicado que nunca quiso limitarla a un conflicto concreto. La escribió durante aquellos años de tensión internacional, pero pensando en todos los hombres y mujeres que han tenido que enfrentarse al absurdo de la guerra. Por eso su mensaje sigue siendo universal. El título significa literalmente hermanos de armas. No se refiere únicamente a compañeros de un mismo ejército, sino al vínculo que nace entre personas obligadas a compartir las circunstancias más extremas. En uno de sus versos más conocidos aparece la frase "This color don't run", traducida como "estos colores no se rinden" o "estos colores no retroceden". Más que un mensaje patriótico, Knopfler lo utiliza para reflejar la lealtad entre quienes permanecen unidos incluso cuando todo parece perdido. La grabación también marcó un antes y un después. El álbum fue uno de los primeros grandes éxitos registrados íntegramente con tecnología digital, lo que contribuyó a una calidad de sonido excepcional para la época. Además, el disco se convirtió en uno de los primeros en impulsar las ventas del recién llegado Compact Disc, el CD que comenzaba a sustituir al vinilo y al cassette. Ha sonado en homenajes, ceremonias de recuerdo y documentales dedicados a los conflictos bélicos. Su fuerza no nace de la épica, sino de la compasión. No celebra la victoria de unos sobre otros, recuerda el coste humano que toda guerra deja tras de sí. Con el paso de los años, la canción ha adquirido un significado todavía más amplio. Hoy no solo habla de soldados. Habla de solidaridad, de amistad y de la capacidad de permanecer al lado de quienes atraviesan los momentos más difíciles.
Ahora escucha la guitarra de Mark Knopfler como si fuera una conversación serena entre quienes han comprendido que ninguna guerra merece el precio que terminan pagando las personas. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high, and though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Now the sun's gone to hell, the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Hay heridas que dejan las guerras,
y otras que nacen mucho más cerca de nosotros. La música también ha sabido hablar de sentimientos incómodos, de emociones difíciles de explicar y de situaciones que generan un profundo conflicto moral. Nuestra siguiente pieza pertenece a ese grupo. En apariencia es una composición elegante y pegadiza, pero detrás de ella se esconde una historia que provocó debates, censuras y no pocas interpretaciones equivocadas. Su autor nunca pretendió justificar lo que contaba. Al contrario, quiso reflejar la tensión psicológica de una situación condenada desde el principio. Y como ocurre con las mejores canciones, lo hizo dejando que fuera el oyente quien sacara sus propias conclusiones. Hablamos del grupo The Police y de la canción Don't Stand So Close to Me. En 1980, The Police se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Sting, Andy Summers y Stewart Copeland dominaban las listas de éxitos con un sonido que mezclaba rock, reggae y pop de una forma absolutamente original. Pero Sting decidió escribir una canción que se alejaba de los temas habituales del momento. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, había trabajado como profesor de lengua inglesa. Aquella experiencia le permitió observar las complejas relaciones que, en ocasiones, pueden surgir entre un docente y sus alumnos. De ese recuerdo nació Don't Stand So Close to Me. El estribillo repite una frase muy sencilla, Don't stand so close to me, cuya traducción es No te pongas tan cerca de mí. Esa petición no nace del rechazo, sino del miedo. El protagonista comprende que la cercanía puede alimentar una atracción que sabe imposible y moralmente inaceptable. La canción habla, en realidad, del conflicto interior, de la culpa y del autocontrol. Uno de los versos menciona That Book by Nabokov, es decir, ese libro de Nabokov, la referencia al escritor ruso Vladimir Nabokov y a su célebre novela Lolita no fue casual. Sting la utilizó para que el oyente comprendiera inmediatamente la dimensión ética del problema, sin necesidad de describirlo de forma explícita. Precisamente esa referencia hizo que la canción generara polémica desde su publicación. Algunas personas interpretaron que narraba una historia romántica. Sin embargo, Sting explicó en repetidas entrevistas que su intención era exactamente la contraria: mostrar la enorme presión psicológica que produce una situación que nunca debería llegar a producirse. El protagonista intenta poner distancia porque sabe que cruzar esa línea tendría consecuencias devastadoras para todos. Pese a la controversia, la canción fue un éxito rotundo. Alcanzó el número 1 en varios países y obtuvo el premio Grammy a la mejor interpretación de rock de un dúo o grupo. Décadas después, sigue siendo una de las composiciones más sofisticadas de The Police, precisamente porque plantea preguntas difíciles sin ofrecer respuestas fáciles. Escucharla hoy permite apreciar un aspecto que a veces pasa desapercibido. La aparente ligereza de la melodía contrasta con una letra profundamente inquietante. Es un recurso que Sting utilizó con frecuencia, envolver asuntos complejos en canciones de enorme atractivo musical. Ahora escucha esta composición recordando que las mejores canciones no siempre hablan de certezas. A veces simplemente nos obligan a reflexionar sobre los límites, la responsabilidad y las decisiones que definen quiénes somos. Young teacher of the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's a longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
starts to shake, he starts to cough, just like the old man in that famous book by Nabokov. No stand still, no stand Hay canciones que nacen de una idea, otras de una experiencia, y en ocasiones aparecen composiciones que brotan del lugar más profundo del ser humano, el dolor. La siguiente historia no habla de ficción, ni de metáforas, ni de personajes imaginarios. Habla de una pérdida real, de una tragedia que conmovió al mundo de la música y que cambió para siempre la vida de uno de los guitarristas más admirados de todos los tiempos. Pocas veces una canción ha sido capaz de expresar el duelo con tanta delicadeza y tanta dignidad. No busca provocar lágrimas, busca responder una pregunta que cualquier padre se haría en una situación semejante. Esta es la historia de Eric Clapton y de una de sus baladas más conmovedoras jamás escritas, Tears in Heaven. Para situarnos, el 20 de marzo de 1991, la vida de Eric Clapton cambió para siempre. Su hijo Connor, de apenas 4 años, falleció tras caer accidentalmente desde la ventana de un apartamento en un rascacielos de Nueva York. La noticia conmocionó al mundo y dejó al músico sumido en un silencio del que parecía imposible salir. Durante meses, Clapton apenas encontró fuerzas para volver a tocar. Sin embargo, la música terminó convirtiéndose en su refugio. Junto al compositor Will Jennings, escribió una canción que no pretendía explicar el dolor, porque hay pérdidas que no admiten explicación. Quería simplemente ponerle voz. El estribillo comienza con una pregunta que ha emocionado a millones de personas, que puede traducirse como ¿reconocerías mi nombre si nos encontráramos en el cielo? No es una pregunta religiosa en sentido estricto, es la expresión universal de un padre que imagina un posible reencuentro con su hijo y se pregunta si el amor puede sobrevivir incluso a la muerte. La canción continúa con otra idea igualmente conmovedora. I must be strong and carry on. Es decir, debo ser fuerte y seguir adelante. No habla de olvidar, habla de aprender a convivir con la ausencia. Quizá por eso tantas personas han encontrado consuelo en estas palabras cuando han atravesado momentos difíciles. Tears in Heaven recibió 3 premios Grammy en 1993, entre ellos el de Canción del Año y Grabación del Año. Pero su mayor reconocimiento llegó de quienes la hicieron suya en hospitales, funerales, homenajes y momentos de despedida. Se convirtió en una de esas raras composiciones que trascienden a su autor para acompañar el dolor de millones de personas. Con el paso de los años, Eric Clapton dejó de interpretarla habitualmente en sus conciertos. Explicó que había llegado un momento en el que necesitaba recordar a su hijo desde la gratitud y no únicamente desde la tristeza. Aquella decisión demuestra que la canción fue, también, parte de su propio proceso de duelo. Escucha ahora esta obra con el respeto que merece, porque hay canciones que nacen para entretener. Y sin embargo también hay otras, como esta, que nacen para abrazar a quienes, alguna vez, han tenido que aprender a vivir con una ausencia. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven.
saw you in heaven, would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Y así es como llegamos al final de esta misión de hoy. Quizá la próxima vez que vuelvas a escuchar alguna de estas canciones ya no lo hagas de la misma manera, porque ahora conoces quién la escribió, por qué surgió, qué quiso decir realmente y cómo terminó formando parte de nuestra memoria colectiva. La música tiene esa extraordinaria capacidad. Cuando conocemos su historia también comprendemos un poco mejor la nuestra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Te esperamos en el próximo destino musical de En Primera Clase, porque todavía quedan muchas historias por descubrir y muchas canciones que siguen esperando a ser escuchadas como si fuera la primera vez. Soy Vidal Somoano y si te ha gustado el programa, me gustaría que me dieses un like, que me siguieses en mi canal de YouTube, o bien, si puedes, hacer un pequeño bizum al móvil que te indico en el canal. Como dijo Freddie Mercury, puedes hacer lo que quieras con mi música, pero nunca me conviertas en alguien aburrido. Hasta muy pronto. Living for abandoned places, I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.